Buenas tardes, niños y niñas. Nos encontramos nuevamente en un video el día de hoy, jueves, para trabajar la asignatura de Ciencias Naturales. El trabajo de hoy lo haremos en nuestro texto de estudio desde las páginas 125 a la página 127. El tema será el número 2, donde compararemos las propiedades de los estados de la materia. A continuación, te dejo un video para que puedas comprender y recordar cuáles son los estados. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Todos sabéis que la materia es aquello de lo que están hechas las cosas y que posee dos propiedades fundamentales. Tiene masa, que es la cantidad de materia que tiene, y volumen, que es el espacio que ocupa. Bien, pues hoy vamos a conocer los estados en los que puede estar la materia. La materia puede presentarse en tres estados: en estado sólido, líquido y gaseoso, cada uno de ellos con sus propias características. Vamos a conocerlas. El estado sólido se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar, como ocurre con la plastilina o la arcilla. En esos casos decimos que son sólidos moldeables. El estado líquido se caracteriza porque tiene un volumen invariable, pero pueden cambiar de forma. Los líquidos adaptan su forma a la forma del recipiente que los contiene, como este vaso o esta jarra. El estado gaseoso se caracteriza por tener un volumen y una forma variable. Al igual que los líquidos, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pero siempre ocupan todo su volumen, todo el espacio de ese recipiente. Ya hemos conocido los tres estados en los que puede estar la materia, pero ¿sabéis cómo podemos cambiar la materia de un estado a otro? Los cambios de estado se producen calentando o enfriando la materia, y hay distintos tipos: fusión, solidificación, vaporización y condensación. La fusión es el paso de la materia en estado sólido a líquido y se produce al aumentar su temperatura. Cuando calentamos un hielo o lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y pasa de sólido a líquido. La solidificación es el caso contrario a la fusión. La materia pasa de estado líquido a estado sólido. Se da, por ejemplo, cuando metemos agua en un congelador y esta se convierte en hielo, pasa de líquido a sólido. La vaporización o evaporación se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, esta se convierte en vapor, pasa de líquido a gas. La condensación es el paso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. ¿Os habéis fijado alguna vez que cuando se empañan cristales o espejos aparecen gotas de agua? Eso se produce cuando el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. En ese momento, el vapor se enfría y se convierte en líquido. Fácil, ¿eh? Bueno, ya hemos conocido los estados en los que puede estar la materia. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Los sólidos son tres: sólido, líquido y gaseoso, aunque también existe otro menos frecuente, como el plasma. ¡Sólido! El estado sólido se caracteriza por su resistencia a cualquier cambio de forma, lo que se debe a la fuerte atracción que hay entre las moléculas que lo constituyen, es decir, las moléculas están muy cercas una de otras. En la naturaleza hay algunos materiales que tienen volumen, forma definida y que no se pueden comprimir, es decir, no pueden reducir su volumen. Los materiales con estas características están en estado sólido. Un ejemplo de un estado sólido
es un hielo, una piedra o una pelota. Líquido. En el estado líquido, las moléculas pueden moverse libremente unas respecto de otras, ya que están un poco alejadas entre ellas. Los líquidos, sin embargo, todavía presentan una atracción molecular suficientemente firme como para resistirse a las fuerzas que tienden a cambiar su volumen. Esto quiere decir que otros materiales tienen volumen definido, pero no forma. Adquieren la del recipiente que los contiene y no se comprimen ni tienen dureza. Estos materiales se encuentran en estado líquido. Un ejemplo de un estado líquido es la leche y el agua. Gaseoso. En el estado gaseoso, las moléculas están muy dispersas y se mueven libremente, sin ofrecer ninguna oposición a las modificaciones en su forma y muy poca a los cambios de volumen. Como resultado, un gas que no esté encerrado tiende a difundirse indefinidamente, aumentando su volumen y disminuyendo su densidad. Los gases no tienen volumen definido y toman la forma del recipiente que los contiene. Es decir, si el gas se cambia de recipiente, se expande o se comprime, ocupa y toma la forma del nuevo recipiente. Comenzamos a trabajar en la primera actividad de la página 125. Acá, en este esquema, en esta tabla, vamos a trabajar con el agua. Ustedes saben que el agua podemos encontrarla en sus tres estados: sólida, líquida y gaseosa. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner aquí arriba de cada columna un ejemplo de agua sólida, un ejemplo de agua líquida y un ejemplo de agua gaseosa. Luego de escribir esos tres ejemplos, vamos a responder estas dos preguntas que están aquí abajo, marcando un tic en el sí o en el no. El agua en forma sólida, según el ejemplo que tú escribiste aquí arriba, ¿tiene forma definida? ¿Sí o no? El agua líquida, ¿tiene forma definida? ¿Sí o no? Y el agua gaseosa, ¿tiene forma definida? ¿Sí o no? Luego pasamos al volumen. ¿Tiene volumen definido el agua cuando está en estado sólido? ¿Sí o no? El agua líquida, ¿tiene volumen definido? ¿Sí o no? Y el agua gaseosa, ¿tiene volumen definido? ¿Sí o no? Esta tablita la van a hacer según las cosas que tú creas o que tú sepas. Luego, más adelante en las actividades, nos vamos a ir dando cuenta si elegimos las respuestas correctas. Y la letra A o B, la A y la B, la vamos a trabajar en nuestro cuaderno de ciencias, escribimos la pregunta y respondemos abajo con letra clara y ordenada debajo de cada una de ellas. Letra A. ¿Qué tienen en común o en qué se parece el agua sólida y el agua líquida? ¿En qué se diferencian? Letra B. ¿Qué tienen en común o en qué se parecen el agua líquida y el agua gaseosa? ¿En qué se diferencian? Entonces, en la A y en la B vamos a escribir en qué se parecen y en qué se diferencian el agua sólida y líquida. Y luego ponemos en qué se parecen y en qué no se parecen el agua líquida y el agua gaseosa. Recuerda que la materia puede encontrarse generalmente en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso, aunque la mayor parte de los objetos que te rodean están fabricados con materiales sólidos, como la madera, el vidrio y los plásticos. Más abajo, vamos a dibujar. Vas a mirar a tu alrededor, vas a recordar lo que conoces, lo que has visto, y vas a dibujar dos ejemplos en cada caso. Dos ejemplos de un elemento o un objeto que lo encontremos en estado sólido, dos en líquido y dos en estado gaseoso. En la siguiente página trabajaremos con las propiedades de cada uno de los estados de la materia. Aquí nos encontramos con los tres ejemplos: sólido, líquido y gaseoso. En el caso de los sólidos tenemos una piedra, en los líquidos tenemos un vaso de jugo y en el gaseoso no es el globo, sino que es lo que está dentro del globo, que es aire, ¿sí? Y el aire lo encontramos en estado gaseoso. Aquí vamos a conocer cómo es cada una de las partículas que forma a cada uno de estos objetos. Todos los objetos están compuestos por materia
Y la materia, si la podemos observar con un microscopio muy poderoso, nos vamos a dar cuenta que está formado por partículas, pequeñas partículas pequeñitas unidas entre sí por fuerza de atracción y también están en constante movimiento. En el caso de los sólidos, las partículas, como se muestra allí en esa lupa, emulando, ¿cierto?, que estamos mirando con un microscopio muy poderoso, nos vamos a dar cuenta que las partículas de esa piedra o de los sólidos están una al lado de la otra, muy pegaditas y unidas entre sí. Por eso yo la piedra o cualquier otro sólido no puedo moldearlo, ni separarlo, ni dividirlo muy fácilmente. Necesitaría un golpe muy fuerte o cortarlo con algún tipo de sierra o alguna herramienta. Pero simplemente ese sólido es duro porque sus partículas están muy pegaditas una a otra. En el caso de los líquidos, aquí cambia un poquito porque sus partículas, como muestra la lupa, si yo la observo, ¿cierto?, con un microscopio, las partículas del jugo o las partículas del agua o de la leche, me voy a dar cuenta que no están tan juntas como en el caso de la piedra, están un poquito más separadas una de otra, no hay tanta fuerza entre una y otra de unión, por lo tanto, eso hace que el líquido fluya, que tenga esta capacidad de fluir, de moverse, ¿cierto?, de cambiar de una forma a otra. Y en el caso, finalmente, del aire que está en ese globo o de los gases en general, sus partículas, como muestra aquí la lupa, están muy separadas entre sí. Se mueven mucho, se desplazan muchísimo, a diferencia del líquido que se desplazan un poco y a diferencia del sólido que no se desplazan, las partículas de los gases tienen la capacidad de moverse mucho entre sí y están muy separadas unas de otras. Entonces, aquí abajo vamos a trabajar en esta tabla donde vamos a comparar las características de los estados de la materia. Primero, observamos el estado sólido y el estado líquido y vamos a poner aquí en la tabla en qué se parecen esos dos estados, qué tienen en común. Y luego vamos a buscar una diferencia entre ellos. Lo mismo con el líquido y el gaseoso, buscamos en qué se parecen y luego buscamos algo en qué se diferencian. Y finalmente terminamos con sólido y gaseoso, buscamos en qué se parecen y buscamos cuál es su diferencia. Para poder realizar esa actividad es necesario que tú observes la imagen y las características que te entrega la hoja allá arriba. Por ejemplo, en la primera, en el sólido, yo me doy cuenta que tiene partículas, esas partículas están ordenadas, la distancia, vamos a marcar distancia, es pequeña, nos vamos a dar cuenta que también vibran, ¿sí? No se desplazan. Ahí tenemos varias palabras claves que nos van a servir para comparar con los otros estados. Continuamos con el líquido. Nos damos cuenta que el estado líquido también tiene partículas, pero no están ordenadas como en el sólido, están desordenadas. La distancia, vamos a marcar distancia, que las separa, es mayor que en los sólidos. Nos damos cuenta que también vibran y se pueden desplazar, al contrario que en los sólidos que no se desplazan. Y seguimos con gaseoso. También poseen partículas, pero están mucho más desordenadas y separadas. Recuerda que los sólidos están muy ordenadas y muy juntas, en los líquidos están un poquito desordenadas y un poco más separadas, y aquí están muy desordenadas y muy separadas. Nos vamos a dar cuenta también que vibran y la otra diferencia es que se desplazan libremente. ¿Ok? Entonces, allí tenemos marcadas todas las palabras clave, todas las características clave que me van a ayudar a hacer la comparación. Y con esto
va a ser mucho más simple armar la tablita que tengo allí abajo, donde aquí me pide que busque una característica que tengan en común. Por ejemplo, el sólido y el líquido, ambos tienen partículas, están formados por partículas. Eso podría ser algo en común. Por ejemplo, acá en el líquido y el gaseoso, ¿en qué se diferencian? En que acá están desordenadas las partículas y acá están muy desordenadas. Entonces tú vas a ir buscando, haz lo mismo que yo hice en la hoja anterior, y tienes que ir viendo qué características se parecen y en qué no se parecen. En la siguiente página vamos a trabajar con una actividad experimental donde vamos a experimentar con la forma y el volumen de los objetos sólidos y líquidos. Para eso necesitamos materiales. ¿Cuáles son? Son 3 recipientes que tengan 350 ml de capacidad o más y que tienen que ser de formas distintas. Puede ser un plato, puede ser una fuente, etc. Necesitamos también 250 ml de jugo o bebida o agua. 3 vasos también de distintas formas y una piedrita, no muy grande, que quepa en los vasos. Como precaución, tenemos que trabajar con mucho cuidado si vamos a usar recipientes y vasos de vidrio para evitar no romperlos y generar cortes o heridas. Ok, una vez que tenemos los materiales todos reunidos en nuestra mesa, vamos a realizar el paso 1. Primero, vamos a poner los 3 recipientes arriba de la mesa y vamos a tomar los 250 ml de jugo, agua o cualquier líquido que tengan, puede ser hasta leche, y lo vamos a vaciar en uno de los recipientes. Y vamos a dibujar qué forma es la que adopta ese líquido al echarlo a ese recipiente número 1. Eso lo vamos a hacer en nuestro cuaderno de ciencias. Luego vamos a repetir lo mismo con los otros 2 recipientes. Vamos a transvasijar o a echar ese líquido que tenía en el recipiente, lo voy a echar en el otro. Y también dibujo en mi cuaderno de ciencias qué forma adoptó el líquido. Y finalmente voy a hacer lo mismo con el otro recipiente. Pesco el líquido y lo transvasijo o lo echo al recipiente que falta. Tienen que quedar los 3 dibujos en su cuaderno y van a darse cuenta de las distintas formas que adopta ese líquido dependiendo del recipiente que lo contiene. Paso número 2. Ahora vamos a trabajar con la piedrita y los vasos. Vamos a tener los 3 vasos distintos, de distintas formas y tamaños, en nuestra mesa y vamos a tener la piedra en la mano. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner la piedra en el primer vaso y vamos a dibujar luego abajito en nuestro cuaderno de ciencias qué pasó con la piedra. Si quedó igual, si aumentó su tamaño, si cambió su forma o aumentó su volumen. Vamos a hacer lo mismo con los otros 2 vasos. Tomamos la piedra que está en el vaso 1 y la ponemos en el vaso 2 que tiene distinta forma. Dibujamos qué pasó con esa piedra, qué pasó con su tamaño, su volumen, su forma. Y hacemos lo mismo con el tercer vaso. Tienen que quedar dibujadas allí las 3 piedras en los 3 distintos vasos. Luego, en mi cuaderno de ciencias, voy a escribir las respuestas a estas preguntas que aparecen allí con respecto al experimento que acabamos de hacer. Letra A. ¿En qué estado de la materia se encuentra el jugo y la piedra? Escribo la pregunta y luego su respuesta. Letra B. ¿Qué ocurrió con la forma del jugo y de la piedra al cambiarlos de un recipiente a otro? Letra C. ¿Cómo podrían demostrar lo que ocurre con la forma de los gases al traspasarlos de un recipiente a otro? ¿Cómo podrían buscar una forma para evidenciar qué pasa con los gases si los cambio de un recipiente a otro? Al igual que lo hicimos con los sólidos y los líquidos. Y letra D. ¿Respetaron las precauciones señaladas al momento de trabajar con objetos de vidrio?
¿Por qué es importante hacerlo? ¿Por tener estas precauciones presentes? Y la letra E no la vamos a trabajar porque eso es comunicación oral en curso y recuerden que estamos en casa. Así que vamos a trabajar de la A a la B. Y finalmente leemos este texto aquí abajito que nos va a poder también ayudar un poco a responder las preguntas de arriba. De aquí de este texto podemos sacar algunas de las respuestas para poder apoyarnos ahí y responder. Niños y niñas, que tengan buena tarde. Espero que hayan trabajado bien, que hayan hecho el experimento y sigan cuidándose en sus casas para que pronto nos podamos ver en la escuelita. Nos vemos y que tengan muy buena tarde.